Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que Dios le bendiga. Hoy día vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿A qué vino el Espíritu Santo? ¿Qué hace en nosotros el Espíritu Santo? Y muchas preguntas más que vamos a ir trabajando a medida que vaya pasando este mensaje. Así que Dios les bendiga. El Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es la primera persona de la Trinidad Divina, conocido como el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Este Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que Dios nos ha encomendado para su propósito. Porque usted tiene que saber que si Dios le llamó a usted es con un propósito. Entonces Dios a nosotros nos capacita, nos dota a través del Espíritu Santo para lo que Dios quiera hacer, ya sea con nosotros o para con otros. El Espíritu Santo conduce al hombre al arrepentimiento a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo da vista al ciego espiritual, al incrédulo. Sella al salvo para el día de la redención. Sella al salvo para el día de la redención. Ahí lo vamos a ir viendo después con la palabra. Amén. Este es Efesios 1:13. El Espíritu Santo nos, por medio de las Escrituras, cobra vida. Las Escrituras son vida. Pero esta palabra, la Biblia, esta palabra, el Espíritu Santo le da vida a aquella escritura. Porque es inspirada por el Espíritu Santo la escritura. Entonces, la palabra misma es Espíritu Santo. La palabra es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le da vida a la palabra. Una vida espiritual, amén. No vayan a creer que las letras se mueven. No, es algo espiritual. Estamos en el área espiritual nosotros. El Espíritu Santo por medio de la Escritura entonces cobra vida a la palabra de Dios. Por medio del Espíritu Santo la voz de Dios es comprendida. A veces, por ejemplo, nosotros leemos la palabra de Dios y no entendemos o no comprendemos. Entonces el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos va a ayudar a comprender la palabra del Señor. Eso es una de las otras tantas cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a entender la palabra, nos da sabiduría, nos da inteligencia para entender estas cosas. Entonces, y todo eso es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo es imposible tener una revelación de la palabra. Es difícil que se levante alguien y diga, ¿sabe que alguien me reveló esto el Señor? Y si ese hombre no tiene el Espíritu Santo, es imposible que Dios le haya entregado. Esas ya son cosas humanas. Es imposible una comunión con Dios. Las personas que no tienen al Espíritu Santo, una persona inconversa, que no cree en el Señor, es imposible que tenga comunión con Dios, pues no la puede tener. Es imposible que la pueda tener. El Espíritu Santo nos hace resistir al pecado, a la maldad. El Espíritu Santo ahí, Dios nos ayuda a nosotros a no cometer tanta maldad, tanto pecado, tanta mentira, y todo ese tipo de cosas malas. Ahí nos ayuda el Señor. Dice la palabra que nos redarguye. A nosotros nos ayuda. Pero ¿cómo vaya a hacer esto si eso es malo? El Espíritu Santo que mora en ti es el que los va a alentar a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo hace que resistamos al pecado, a la maldad. No deja que nosotros hagamos lo malo. Eso el Espíritu Santo es el que lo ayuda. Si no hay ni un justo. O sea, le explico que todos cometemos errores. Todos cometemos pecados, errores y eso. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a no cometer tanta maldad.
Que no sea un pecado así deliberado. El pecado deliberado, mi hermano amado, es el pecado que usted maquina. Voy a hacer esto contra esta persona, voy a hacer esto malo. Voy a ir y sabiendo, haciendo lo bueno, hace lo malo, entonces eso es pecar, po. Entonces eso lo ayuda el Espíritu Santo en nosotros, que no cometamos tantos errores, tanto pecado, tanta maldad. Y la Escritura, po. Porque en la Escritura está toda la verdad, toda la palabra. Si nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor, menos y menos y menos y menos vamos a ir cometiendo, menos pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos ayuda a nosotros, a que nos formemos, que formemos el carácter de Cristo en nosotros, que andemos como Cristo anduvo, lo ayuda a ser luz aquí en la tierra, como Cristo, como el Señor lo quiere, pues. El Espíritu Santo levanta al caído, da fuerza al que no tiene ninguna. Si el Espíritu Santo es Dios mismo, el Espíritu Santo es parte, una fracción de Dios en nosotros. ¿O que no sabéis, dice su palabra, que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Y cómo yo sé que soy templo del Espíritu Santo? Porque la palabra en Efesios 1:3 dice que el que oyó y creyó en el Señor, Él nos da un espíritu nuevo, que es el sello del Espíritu Santo que pone en nosotros. Entonces, ahí usted como cuerpo, persona, usted pasa a ser templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en usted. Así. Es grandioso el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es Dios mismo. Nos ayuda a soportar las pruebas, los dolores, las dificultades y tanta cosa que nos ayuda el Espíritu Santo. Clama a mí y yo responderé. Entonces cuando usted clama, hasta el Espíritu Santo nos ayuda a interceder. Cosas que nosotros no sabemos. Él intercede por nosotros ante Dios para que Él haga misericordia con nosotros. El Espíritu Santo trabaja en el desorden. El Espíritu trabaja en el desorden. Mire, en Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, desde el principio siempre ha estado el Espíritu del Señor en nosotros. O sea, en la tierra, acá, en el mundo, siempre ha estado el Espíritu del Señor, que es el Espíritu de Dios, es que el Espíritu Santo, que es el mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Aquí cuando habla este versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, nosotros somos los que estábamos desordenados y vacíos sin Cristo. Y vino el Espíritu Santo y ¿qué hizo con nosotros? Nos ordenó y nos está ordenando. Y dice su palabra que Él hasta el fin nos va a perfeccionar, hasta que venga Jesucristo a buscar a su pueblo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. O sea, siempre va a estar el Espíritu Santo morando en ti. ¿Para qué? Para perfeccionarte. Amén. Amén. Y Él nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos en delito y en pecados, como esa tierra. Esa tierra estaba desordenada y vacía. Así estábamos nosotros, sin Cristo, sin el Señor. Éramos una tierra desordenada, una tierra vacía. Pero ahora se llena a través del Espíritu Santo. Obediencia quiero. Siempre el Señor nos pide obediencia. Entre más obediente usted sea y más hacedor de la palabra del Señor, más siempre se va a ir llenando del Espíritu Santo. Más siempre se va a ir llenando de la palabra del Señor. Cuando estemos en obediencia. Porque nosotros somos medios lentos. Lentos para orar. Lentos para buscar del Señor en la palabra. Lentos para ayunar. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar buscando permanentemente las cosas de arriba. Todo lo que es buscar al Señor, pues, buscar al Señor en todo, llenarlo de su palabra. Porque no podemos decir, yo soy lleno del Espíritu Santo. No, ¿por qué? Porque resulta que ser lleno del Espíritu Santo es tener el conocimiento de la palabra del Señor. Porque es el Espíritu, la palabra del Señor, el Espíritu. Y estar en oración, estar en ayuno, dar buen testimonio y tantas cosas es ser lleno del Espíritu Santo.
Si estamos en falta, estamos en pecado, no estamos buscando al Señor en oración, en ayuno, ni siquiera leemos la palabra, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Es imposible, ¿cierto? Entonces, lo que sí sucede, por ejemplo, cuando usted ve en las congregaciones gente danzar o gente que las toma al Señor para un propósito de ir a orar por Él, o por ejemplo, y todas esas son manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones de Dios, que no estamos solos, que no estamos huérfanos. Pero no es no es ser lleno del Espíritu Santo eso. Ahí lo vamos a explicar un poquito más adelante. Amén. Amén. Entonces, dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencerá de pecado. ¿Por qué? Porque mire, nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Y es dificilísimo. Difícil, quizás de 1 a 1.000.000 o quizás nadie. Nadie puede venir al Señor. Nadie puede venir a Cristo por esa condición de pecado que tiene. E incluso la gente se aleja de Cristo, no quiere nada con el Señor. Entonces, ¿qué hace Dios en su misericordia, en su amor, para que la gente como nosotros no lo fuéramos al infierno? Si no tuviéramos una vida que seamos salvos, gracias a Dios y todo aquello. ¿Qué hace el Señor? Halló la fórmula, porque Él es inteligente, el todopoderoso. A través del Evangelio, a través de la predicación, Él envió a sus discípulos, Él envía a nosotros, como esta misma predicación en este momento, este estudio, va a traer a gente al arrepentimiento. Va a traer a gente, porque a través de la palabra Dios siembra en las personas la fe y el arrepentimiento. A través del evangelio, a través de la locura de la predicación, dice su palabra. Y ahí el Señor pone esa semilla en la fe, el arrepentimiento. Porque nadie puede venir a Cristo, nadie puede venir si no es dado por Dios. Dios es el que envía a las personas aquí al arrepentimiento, a la fe, y por gracia. Es solo por gracia. No es por lo que usted a lo mejor tiene o vale o lo que se cree. No. Esto es por la gracia de Dios. La salvación es por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, dice su palabra. Para que nadie se jacte. Yo vine a Cristo porque yo quise. No, eso es mentira. Yo dejé el cigarro porque yo quise. Mentira. Yo dejé el vicio porque yo quise. No, ahí hay una intervención divina porque el ser humano no es capaz. No es capaz. Porque nosotros estamos acostumbrados el corazón del hombre está acostumbrado a lo malo. No está acostumbrado a lo bueno. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Si todo esto es la obra de Dios. Dios es el que nos trae a nosotros a su casa de oración. Dios es el que nos trae a esta maravilla, a este evangelio precioso. Que Dios le bendiga. Y dice su palabra que Él nos convencerá, Él convence de pecado a través del evangelio, a través de la predicación. Y ahí el Señor pone la semilla en aquel que pone el oído, en la palabra. Usted por eso tiene que predicar, a eso somos llamados nosotros. A predicarle quizás donde usted se maneje, en su negocio, en su trabajo, por aquí, en el colegio, que Dios te bendiga, Dios te ama. Y a veces se van a dar cuenta que hay gente que quiere escuchar más que eso. Y ahí tiene que el Espíritu Santo empezar a orar. Y plantar la semilla, hasta que ese oiga y crea y el Señor lo selle. El sello del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Y de ahí a ese sello significa que esa persona, ese creyente, porque creyente, pasó a ser parte del reino. Ya no está en el mundo, ahora es parte del reino espiritual, parte del reino de Dios. Y pasa a la perfección, a pasar por la rueda, hasta que ya se le van saliendo todas las perezas, todos esos pecados, esas cosas malas, y para la gloria de Dios. Y así los va levantando a cada uno nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra de Él. Limpiar, sanar, restaurar gente. Y esa es la obra que nosotros también tenemos, es en nuestro llamado. Y de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Tiene que predicar. Así como alguna vez se le predicó a usted,
y Dios puso la semilla en usted, la fe, la palabra, y todo eso, también usted tiene que hacer lo mismo. O sea, tenemos que hacer lo mismo. Si a eso estamos llamados. Y así ganamos para Cristo, almas para Cristo. Es el amor que el Señor pone en nosotros también, pues. Porque sepa usted que cuando Dios te sella con el Espíritu Santo, te pone la fe, el arrepentimiento y pone parte de su amor ahí. Para que usted ame al prójimo, para que usted ame a su vecino, para que usted ame a su hermano, amor fraternal. Y así se va perfeccionando las personas, a través de la obediencia. Y con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en todo nosotros, pues en todo. Abogado tenemos en Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo. A veces nos equivocamos, cometemos errores, abogado tenemos, oramos, y el Señor nos ayuda a nosotros, el Señor nos limpia. A pesar de que somos imperfectos, el Señor sigue trabajando con nosotros. Él tiene la paciencia que nos hace falta mucho, ¿cierto? Amén. Que Dios les bendiga. Dice, el Espíritu es Dios y no puede ser engañado. Otra característica del Espíritu Santo es que Él no puede ser engañado. Él no puede ser burlado. En donde usted esté, ahí está el Espíritu Santo, porque va con usted. Está debajo del mar usted, en el sol, en la estrella. Debajo, donde usted esté, ahí está el ojo del Señor mirándole, que es el Espíritu Santo. Mire, en Hechos 5.3 hay un mensaje. Dice, dijo Pedro, el apóstol Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, le mintió al Espíritu Santo. Y sustrajiste del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en su poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este hombre, Ananías, vendió una propiedad que era de él y la iba a poner, eso dinero se lo iba a pasar a los discípulos del Señor, a Pedro y al grupo que abastecía a la comunidad cristiana en esos tiempos. Así se ayudaban entre sí. Y el hombre, si vendió la propiedad en 20,000 pesos, por decir algo, fue y le dijo a Pedro, que estaba lleno de la presencia del Señor y tenía todos sus dones espirituales vivitos, va y le dice, Pedro, ¿sabes que la vendía en 15 millones, no en 20 millones? Entonces engañó, mintió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué si la cosa era tuya y no era necesario? Tenía que haberme dicho, sí, mira, la vendí en 20 y te voy a dar 15 nomás, porque quiero dejar 5. Pero él mintió. Entonces eso es lo que le pareció mal a Jehová, mentirle al Espíritu Santo. A Dios mismo le mintió. O sea, nosotros no tenemos que engañar a Dios en ninguna circunstancia, en ninguna cosa. A veces nosotros, por ejemplo, no sé, no nos congregamos, le decimos a los pastores, ¿sabe que no quise ir porque tenía a mi niño enfermo y el niño nunca estuvo enfermo? O no quise ir porque no, si nosotros tenemos que decir la verdad. No quise ir porque soy flojo, no quise ir porque tenía pereza, porque estaba calentito, o porque no sé. Pero siempre tenemos que andar con la verdad. No mentirle a nadie, porque a la final todos tienen el Espíritu Santo. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Así que Dios no puede ser burlado. De ninguna manera Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener mucho cuidado con no andar con mentiras en las congregaciones. Tenemos que ser honestos, de verdad. No tenemos que andar con mentiras. Porque a la final la mentira solo lo lleva a otra mentira y después eso vienen cosas malas, como por ejemplo sequía espiritual. Porque el espíritu mismo que mora en nosotros se va a entristecer, que andemos con mentiras y cosas malas. Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, ¿cómo vamos a entristecer a aquel que nos dio vida? A aquel que nos salvó
de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo vamos a andar mintiendo o entristeciendo a aquel Espíritu Santo? Tenemos que cuidarnos de esas cosas nosotros. ¿Cómo vamos a andar mintiendo? Y a veces, ¿para qué? Si tenemos que ser de verdad, mi hermano amado. No tenemos que hacer lo malo para que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Mira qué precioso. ¿Cómo va a hacer la obra del Espíritu Santo en ti si tú andas haciendo lo malo? ¿Cómo va a hacer el Espíritu Santo la obra en ti si tú andas mintiendo? O si andas con cosas malas en tu corazón. Por eso la palabra nos dice que desechemos lo malo. Desecha lo malo, la amargura, el enojo, la tristeza, la ira, la gritería, la maledicencia, los malos pensamientos, las palabras corrompidas que nos salgan de nuestra boca. No andar denigrando a las personas. Tenemos que cuidarnos de todo ese vocabulario y cosas malas para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que tiene que hacer en ti. Y eso nosotros tenemos que poner parte también, pues. No vamos a dejar al puro Espíritu Santo ahí trabajar, si nosotros tenemos que buscar hacer el bien, buscar al Señor en la oración, en la palabra, y alimentarnos permanentemente al Espíritu Santo con cosas buenas, orando, ayunando, buscando de la palabra, porque el Espíritu Santo el Señor te lo entregó así como un granito de arena nomás, algo poco, pero tú tienes que ir a alimentar ese granito. Alimenta el granito, alimenta, para que crezca en ti. Y así, de esa forma, algún día vas a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estés en obediencia, en santidad, en búsqueda de la palabra, y todas esas cosas te van a llevar a ser una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Por eso es mejor ser bondadoso, unos con otros, perdonadores, misericordiosos, humildes. Imagínense que nosotros, como nuestro comportamiento, que no hacemos misericordia. ¿Qué es hacer misericordia? Es hacer el bien quizá al que ni siquiera se lo merece. Es dar al que no se lo merece. Así como Dios nos dio vida eterna, así como Dios nos sacó, a mí me sacó de lo más vil, de lo más malo, de lo más fome, de tantas cosas. Entonces, yo no me lo merecía. Hizo misericordia Dios conmigo. Así tenemos que hacer nosotros misericordia también. ¿Cómo? Entendamos estas cosas espirituales tan preciosas, hermanos. Tenemos que ser perdonadores. Como por ejemplo, te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que usted no habla, no sé, pues con su hermana, con su papá, con su amiga, con un hermano, con su pastor? No creo que usted esté enojado con ellos o con alguien, porque usted tiene que estar libre en su corazón. Si mora el Espíritu Santo y tiene la palabra, conocimiento en la palabra a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que caminar libre. Y caminar libre significa no tener ataduras con nadie. Y si ese nadie no quiere ponerse a la buena, pero no importa, porque usted, el cristiano, usted el que lleva, pórtale al Señor, vaya, pídale perdón, discúlpame, sabes que me equivoqué, perdóname. Y abúénese con la persona, que no se ponga el sol en vuestro enojo, algo así dice un versículo por ahí, que nos dice que nosotros día a día tenemos que acostarlos sanitos, limpiecitos. Sin nada que andar con mente sucia ahí, que me enojé con el Juan y tengo problemas, o me enojé con la María y tengo problemas. No, vaya, asuma. Y ahí usted se va a dar cuenta y va a decir, gracias Señor, estoy cambiando. Gracias Señor, porque ya no tengo ese orgullo ni ese ego en mí. Me estás quitando esas cosas malas, Espíritu Santo. Las estás sacando de mí. Eso es lo que tenemos que hacer como embajadores de Cristo. Tenemos la palabra. Vivamos la palabra, pongamos en acción la palabra. Embajadores de Cristo, hablamos la palabra del Señor. Amén. Que Dios le bendiga a mis queridos hermanos. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. También hace eso también hace el Espíritu Santo, que a veces nosotros somos débiles.
Por ejemplo, justamente con el mensaje que estamos hablando, que si yo tengo problemas, tome, agarre fuerza nomás en el Espíritu Santo y vaya a enfrentar para que esté libre. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. O sea que el Espíritu Santo es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. A ver, nosotros tenemos cosas, oramos, pedimos al Padre, pero Él también intercede por nosotros al Padre para que nos liberte y nos dé lo que nosotros queremos. ¿Queremos sanidad? ¿Qué queremos? ¿Queremos sanidad espiritual? ¿Queremos sanidad en nuestro cuerpo? ¿Qué queremos? Pídale al Espíritu Santo y Él va a interceder por usted. Y Él va a interceder, pero con poder, porque Él es Dios, es Dios mismo. Es maravilloso esto que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hablando de la palabra del Señor, todas las cosas nos va a enseñar. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Usted cuando escucha predicaciones, cuando va a escuchar este mensaje en este día, algo le va a quedar y cuando usted algo necesite de esta palabra, el Señor va a sacar por intermedio de sus labios el mensaje que usted necesite en el momento preciso. Quizá a usted le ha sucedido que a veces está conversando con alguien y le sale un versículo. ¿Y qué pasó ahí? Es el Espíritu Santo que está morando en usted y en ese momento se necesitaba ese versículo o ese mensaje, esa palabra, y Él intercedió, Él lo sacó por usted. Mire qué precioso, ¿eh? Porque este es un conocimiento, usted va adquiriendo, se va llenando su corazón de palabras, y cuando sea necesaria, el Señor la va a sacar. Por eso es necesario tener conocimiento, sabiduría, palabra. Tener la palabra usted ahí en su corazón, en su mente, en su conciencia. ¿O qué hay en su conciencia? El Señor limpia las conciencias, el Espíritu Santo limpia las conciencias, las deja sanitas. Sí, amén. Pídale al Señor que nos limpie, pues. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de Dios, del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cómo se nace? ¿Cómo nacer del agua y del Espíritu? Nacer de la palabra. La palabra usted lo va a hacer nacer. La palabra de Dios nos va a hacer nacer a nosotros. Más el Espíritu Santo nos va a hacer una nueva criatura. Así se forma el nuevo nacimiento, a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo. La palabra del Señor, la que te va a convencer de pecado, esa es la que te va a después limpiar esos pecados. Todos esos pecados se van a limpiar, todas esas cosas se van a limpiar, todas esas cosas se van a ir. Cuando usted nace de la palabra, cuando usted cree en la palabra, cuando usted ejercita la palabra, o sea, la pone por obra, la pone por acción, el mismo Señor le va a ir limpiando todas esas cosas y lo va a hacer nueva criatura. Ahora ya no va a ser un nacido de carne solamente, o sea, de sus padres naturales, sino ahora va a ser nacido de lo alto. Y todo esto es la gracia del Señor y misericordia del Señor. Y el Espíritu Santo siempre ahí está obrando en usted. Siempre está obrando en usted. Quitándole todas esas asperezas que hay. Las maldades, los pecados y todas esas cosas malas que hay. El Espíritu Santo a través de la palabra lo va sacando. Porque su palabra dice, vosotros ya sois limpios a través de la palabra. A través de la palabra vosotros sois limpios. La palabra, porque la palabra a nosotros los corrige. Eso hace la palabra en nosotros, nos va corrigiendo. Pero nosotros tenemos que hacer esos hacedores de la palabra. No continuar en lo mismo, sino esa nueva criatura nunca va a nacer, pues esa nueva vida no va a nacer, esa nueva vida, si seguimos lo mismo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos limpie y avanzar, y ser hacedor de su palabra. Nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ahora vamos en el área espiritual, no en el área carnal. Ahora todo es hecho nuevo. Ahora deseo orar, ahora deseo estar en comunión con el Señor, deseo estar en la palabra, deseo estar en la congregación, deseo cantar, alabar, adorar, honrar a Dios.
Eso hace una persona nueva en Cristo Jesús. La persona que nace de lo alto. Alaba, adora al Señor. Busca al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar. Adora. Alaba, adora. Y entre la palabra adorar también tiene un significado precioso que significa obedecer. Adorar, obedecer es como lo mismo. Porque si yo obedezco, voy a adorar. Y si yo estoy adorando, estoy obedeciendo. Porque para eso fui formado. Para adorar a Dios. Para alabar a Dios. Para honrar su nombre. Entre tantas cosas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo también a nosotros nos da poder. Y aquí lo dice. ¿Y para qué? Para que seamos testigos. ¿De quién? De Jesucristo, de su palabra. De lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Testimonio. Dar testimonio. Ser testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Para eso el Señor nos fortalece. Para que nosotros prediquemos su palabra. Entre tantas otras cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da dones espirituales, tantos dones espirituales preciosos, sabiduría y muchos dones que nos da el Señor. Que hoy día no estamos en el mensaje de los dones espirituales, por eso no los voy a... Pero Él también nos dota de dones espirituales para que la iglesia crezca. Y son dones muy preciosos, quizás en el otro mensaje que venga vamos a hablar sobre los dones espirituales, que es muy precioso. El Espíritu Santo da poder y pasión por las almas perdidas. Eso es lo que decía yo, que también el Señor, cuando el Señor te sella, aparte de fe, arrepentimiento, también pone amor. El amor de Él en nuestros corazones. Y ese amor nos lleva a traer más almas para Cristo. Si nosotros somos los pescadores que quiere Cristo, como Pedro, que tiraba la malla a la derecha y pescaba. Así también quiere que Dios, Jesucristo, quiere que nosotros también estemos en eso. Salgamos a tirar la red, salgamos a pescar, salgamos a buscar almas. ¿Y cómo nos dota el Señor? Con el Espíritu Santo. Ahí nos da poder. Así como le pasó a Pedro. Cuando primeramente Pedro era medio bruto el hombre. Y quería ser llevado a su manera. Se lo recuerdo cuando Jesucristo le iba a lavar los pies. Anteriormente lo había negado. Jesucristo le quiso lavar los pies. No, ¿cómo me va a lavar los pies tú, Jesús? ¿Cómo se le ocurre, Señor? ¿Cómo me va a lavar los pies? Obedéceme, hombre, le decía al Señor Jesucristo. Obedéceme, hombre. Después lo entenderá estas cosas. Hasta que lo entendió el hombre. Jesús quería lavar su vida, su corazón. No era tan solo sus pies. Era lavar su vida, su corazón. Era lavar todo por el Señor. Si el Señor los quiere limpios, sanos, puros, para su gloria, para evangelizar, los quiere en santidad, en libertad. Y que seamos luz. Entonces ahí Pedro demostró lo que era. Hasta que Jesucristo después lo dotó del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que lo llenó del Espíritu Santo. Se le acabó la ira, se le acabó la soberbia, se le acabó lo bruto y tantas cosas que se le acabaron al hombre. Y dice que cuando fue lleno del Espíritu Santo, este hombre se levantó, predicó y 3.000 almas recibieron a Cristo. Mire qué precioso, el poder del Espíritu Santo. Igual que el otro hombre, Pablo, orgulloso, el hombre, y esto otro. Pero cuando tuvo el encuentro con el Espíritu Santo, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, se convirtió. Pablo, de Tarso. Mire ese hombre, ese varón de Dios, escribió los últimos 13 libros, las cartas paulinas, y un instrumento grande en las manos del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toma a ese bruto, a ese orgulloso, y lo cambia, le renueva, lo regenera, su vida, su corazón, como la promesa que hay que de parte del Señor, que Él va a cambiar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Eso hizo con esos varones. Quizás cuánto le costó también al Señor endurecer,
pegarle a esos corazones con la palabra, con esto, demostrarles que Él era el Jesucristo y que Él era el Dios Todopoderoso. Así como nos cuesta a nosotros a veces. Pero ellos estuvieron ahí, vieron milagros. Otros Nabucodonosor, orgulloso el hombre, se creía dueño del mundo, del imperio y todas esas cosas. Hasta que el Señor le quitó su imperio. Los mandó 7 años ese hombre. Los mandó 7 años ahí que estuviera con las bestias, comiendo como las bestias. Y hasta se hizo bestia el hombre. Y después de 7 años, dice que la palabra que este hombre miró al cielo, pidió perdón al Señor y lo reconoció, que Él era Dios, que Él era el Todopoderoso, el grande, el Jehová, el único, y que no hay otro fuera de Él. Lo reconoció, pero tuvo que pasar la prueba ese hombre. Y se le fue el orgullo. Y además encima, siendo pagano, dijo que toda nación, aleluya, todos los países tenían que adorarlo a Él, porque Él era el Jehová, el único, el grande, el todopoderoso. También le pasó a este joven, al hijo pródigo. Orgulloso el cabro chico, pues diga. Y siendo de la casa, aleluya, siendo de la casa, hijo del rey, porque no dice que era de afuera de la casa, no, era de la casa. Orgulloso el hombre. Se fue. Pero cuando estaba afuera pasándola mal, ahí el Espíritu Santo le dijo: ya pues cabrito, estamos mal, estáis fuera de la casa. Y ahí se levantó y dijo: en la casa mi padre hay demasiado pan, hay de todo, y aquí perezco de hambre. Eso hace el Espíritu Santo en las personas. Ahí te llega al corazón. Y el hombre volvió. Ahí estaba Dios, con los brazos abiertos, esperando a este hijo pródigo. Quizás cuántos hijos pródigos andan por ahí, que algún día dirán lo mismo: he pecado contra mi padre, contra el cielo. Quizás cuántos hijos pródigos anden por ahí. Espero que Dios le ilumine y el Espíritu Santo le haga conmover su corazón para que vengan a los pies de Cristo, en donde siempre debemos permanecer, en donde siempre debemos estar, y no desviarlo nunca de este camino precioso. Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos da el poder y la pasión y pone el amor para que nosotros podamos evangelizar y predicar la palabra del Señor. Pero cuando vengan Consolador, aquí yo os envío a quien yo os envío del Padre, Él, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si el Señor nos toma a nosotros es porque desde el principio nosotros estábamos en la mente del Señor Jesucristo, en los planes, en la obra divina, y nosotros tenemos que dar testigo, dice aquí en esta palabra, está ahí en Juan 15, 26, 27, que nosotros tenemos que dar testimonio. Nosotros hemos oído la palabra, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos que ahora evangelizar, dar testimonio. Ahora, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio, desde siempre. Hemos estado en los planes, los proyectos de Dios, del Señor mismo. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de la palabra del Señor. No tenemos que callar nosotros. ¿Por qué tenemos que callar del Señor? No tenemos que, como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de lo alto para salvación a todo aquel que cree. Entonces tenemos que predicar, no tenemos que callar nosotros esto por el evangelio. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nosotros, los padres terrenales, aquí dice la palabra que somos malos. Y Él es bueno. Y nosotros como malos le damos buenos regalos a nuestros hijos.
¿Cómo Él nos los dará a nosotros el Espíritu Santo? El que pide, recibe. Pídale al Señor, deme Padre amado, deme Espíritu Santo. Lléneme, Señor, de su gracia, lléneme de su Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer usted para llenarse del Espíritu Santo? Va a empezar a orar, va a empezar a buscar de la palabra, va a empezar a leer. Porque dice que Él nos va a hacer entender la palabra. Muchos se quejan, no sé, no puedo esto, no entiendo la palabra. ¿Y cuánto le ha pedido al Señor para que le dé y poder razonar ahí sobre la palabra? Para que Dios la ilumine, la revele. ¿Sabe lo que hace? Lo que la dejan de lado mejor. Estamos mal así, pues. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a leer un poquito más nomás porque ya me pasé del tiempo. Hay un versículo donde dice, Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, hay la elección de los 7 diáconos. Buscad pues, hermanos creyentes, si hay hermanos porque es creyente. De entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quien entreguemos este mensaje, o sea, este trabajo, ser diácono. Y eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, una de las características para ser lleno del Espíritu Santo, primeramente tenemos que ser creyentes, porque oyó y creyó la palabra, pasa a ser creyente. Ahí el Señor lo selló con el Espíritu Santo, pero eso no significa ser lleno del Espíritu Santo. Tampoco una danza es ser lleno del Espíritu Santo. Hacer un milagro, hacer una sanación, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. A lo mejor esas son manifestaciones que hace el Señor para que nosotros veamos la grandeza de Dios y para el crecimiento de la congregación. Ser lleno del Espíritu Santo es entonces, como dice acá, primeramente dice, varones llenos del Espíritu Santo, que tiene que tener sabiduría, o sea, tener conocimiento de la palabra del Señor, porque estos hombres que eligieron eran llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tenían? Sabiduría. ¿Y qué tenían también? Fe. Esos son, y también buen testimonio. Estoy en Hechos 6:3. Buen testimonio, sabiduría, fe. Esas 3 cosas tenía Esteban para poder ser diácono, lleno del Espíritu Santo. Ser creyente, hermano, haber oído y creído la palabra de Dios. Para ser creyente tú tienes que haber oído y creído en la palabra de Dios. Tienes que dar buen testimonio, fiel a la obra, tener sabiduría, o sea, conocimiento de la palabra de Dios. De esa forma tú te vas a hacer lleno del Espíritu Santo. Buen testimonio, fe, sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios, una vida activa en Cristo Jesús, una vida en oración, una vida de fe con obra, porque usted sabe que la fe sin obra es muerta. Amén. Anhelar, tener deseo por predicar, tener deseo por buscar para que más gente se salve y que más gente tenga este conocimiento, esta palabra, tener una comunión permanente con Dios, con el Señor, con el Espíritu Santo. Así vas a ser lleno tú del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estáis vaciando tu conocimiento, estáis vaciando todo tu corazón. ¿Y qué se está llenando del Espíritu Santo? Se está llenando de la palabra del Señor. Se está llenando del conocimiento del Señor. Y al llenarte del conocimiento del Señor y la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a ir sacando toda esa escoria, todas esas faltas tuyas. ¿Y qué va a hacer? Te va a limpiar. ¿Para qué? Para que te llenes ahora. Te llenes del Espíritu Santo. Perseverando en justicia, o sea, andar en rectitud. Una persona llena del Espíritu Santo anda en rectitud. Anda en santidad, apartado del mundo, apartado de las cosas del mundo. Vive una vida apartada para Dios y con propósito. Pureza. Cambios continuos desde el corazón para afuera. O sea, todos esos malos pensamientos, esas malas obras y todas esas cosas se van. Entonces, ¿qué entra? Entra palabra, entra amor, entra bondad, entra justicia y tantas cosas. Así eso es ser lleno del Espíritu Santo. A veces la gente, los hermanos se confunden en
a veces hay emoción, incluso ni siquiera del Espíritu Santo. A veces son emociones y a veces son manifestaciones del Espíritu Santo, pero no es que sea lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene características, tiene al Señor, se refleja al Señor en su vida, en su corazón, tiene conocimiento de la palabra del Señor, tiene buen testimonio, camina en luz, pues, mi hermano amado, y tiene muchas cosas más que el Espíritu Santo les da, le otorga. Es obediente. La obediencia es como el mayor requisito de todo esto. Porque si usted obedece, va a andar, Dios lo va a honrar, lo va a premiar. ¿Para qué le cuento? Va a tener todo lo que el Señor tiene. Si Jesucristo anduvo en obediencia y tuvo todos los dones espirituales y tuvo todo. El Espíritu Santo mismo lo levantó de ahí de la tumba de los muertos. Ese Espíritu Santo estamos hablando hoy día. El que mora en usted, que hay que cuidarlo, limpiarlo, apartarse del mal. Y eso, mi hermano amado, pues esto es lo que quería, es lo que hay mucho más, pero ya es mucho. Ya, así que Dios le bendiga y sigamos perseverando en el Señor, pues buscando del Señor. Y busquemos ser llenos del Espíritu Santo, pues. Ya se entendió lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Lleno de conocimiento de la palabra del Señor primero, andar en libertad, dejar los malos caminos, los malos pensamientos, y toda esa conciencia que tenemos, vacíela, todo lo malo, y que se llene del Señor Jesucristo. Así que eso, que Dios les bendiga y que tengan un muy buen día, buenas tardes, en fin, que Dios les bendiga.